Quiero iniciar hablando sobre lo que acá en Europa estamos trabajando, sobre lo que implica el deseo y el amor en la contemporaneidad. Fíjense ustedes cómo no podemos sentir que las cosas a nivel psicoanalítico son estáticas. Hay un dinamismo. Una cosa es los tiempos de Freud, después los tiempos de Lacan y ahora los tiempos de los post-lacanianos, los post-freudianos. Nosotros estamos viviendo una época de cambios importante, muy importante. Tan importante que decidimos escribir un libro sobre los hijos millennial precisamente porque son nuevas generaciones que tienen estos cambios tecnológicos y en todos los sentidos que estamos vivenciando. A nivel psicoanalítico, ¿cuál sería el cambio más importante en relación al deseo y al amor? Yo diría que tiene que ver con la caída del gran otro. Si ustedes se ponen a ver en la época de mis contemporáneos, cuando terminábamos la universidad allá por los 80s, las generaciones nuestras teníamos de alguna manera en México un patriarcado importante. Veníamos de familias consideradas de patriarcas, que hoy en día hay una lucha contra esas familias y contra esto que se llama el patriarcado. Lucha justamente que hacemos todas las mujeres unidas en estos movimientos que llamamos feministas. Pero es una realidad que hacia aquellos años de los 80s había precisamente una tiranía a nivel del padre en todas aquellas familias. Todo aquello que era considerado sexual era grandemente prohibido. Había una idea de que las mujeres teníamos que salir de blanco de las casas de nuestros padres, es decir, casarnos, que no podíamos tener una relación fuera del matrimonio a nivel de parejas con nuestros chicos o con nuestras chicas en caso de que fuésemos homosexuales. Era difícil incluso el hablar de la homosexualidad. Teníamos en esas generaciones los deseos, diría yo, dentro del closet, por hablar de alguna manera de la cuestión homosexual, pero no únicamente por ser homosexuales, sino dentro del closet a nivel del deseo del sujeto. Deseos que no podían salir a la luz, que tenían que estar encerrados. Esa época, la nuestra, es una época en donde estos chicos de aquellas generaciones, lo que deseábamos era irnos lejos, mientras más lejos mejor, y salir rápidamente de la casa de los padres. Lo que nosotros hemos visto ahora en este libro de Hijos Millennials es precisamente que los chicos de estas generaciones de ahora les es más difícil salir de la casa de los padres. Decimos de alguna manera que tiene que ver con la crisis económica, pero nosotros como psicoanalistas podemos realmente darnos cuenta de que más allá de la crisis económica es porque los que tocan ahora de padres, que son las personas de aquella generación de la que les estoy yo hablando a ustedes, son padres más permisivos, son padres que permiten que sus hijos de alguna manera saquen ese deseo. Son padres que si el hijo llega a ser homosexual, tampoco hay tanto problema, tampoco hacen estas olas que se hacían en aquella época. Hay un cambio, y uno de los cambios importantes le llamamos nosotros la caída del gran otro, porque precisamente a nivel, digamos, de lo que Nietzsche dijo en función de Dios ha muerto, es de alguna manera esto: las religiones ya no tienen el peso que tenían antes. La situación a nivel de la ley, tanto espiritual como del hombre, tampoco tiene ese peso. ¿Qué significa a nivel psicoanalítico este cambio importante en estas generaciones actuales y cómo afecta el deseo en los sujetos? Esto es en lo que yo me quiero centrar. Yo creo que de alguna manera hay una especie como de situación que yo voy a llamar enrevesada. Miren, es a veces un poco complicado introducirnos, diría yo, zambullirnos en la mente de los sujetos a nivel del tratamiento psicoanalítico para poder intentar que el sujeto pueda llegar a comprender cosas que se le escapan al sujeto mismo porque están justamente embrolladas.
yo voy a tomar la palabra retorcidas, enrevesadas, para el sujeto mismo. Y es en este sentido que voy a hablar de algo que es un mecanismo muy interesante y poco estudiado, que se llama la proyección. Una de las cosas que yo recuerdo con gran alegría cuando yo he supervisado algunos casos clínicos con un analista muy querido mío, fue que me enseñó que había que tener sumo cuidado en nuestro lugar de analistas a la hora de pescar el mecanismo llamado proyección. ¿Qué es la proyección? Desde Freud, en 1911 a 1913, estudia la proyección y habla de ella en el caso conocido de Schreber. Freud lo que dice es que la proyección es un concepto en donde de alguna manera la va a situar como la manera que tiene un sujeto de crear, y fíjense, el concepto es mecanismo de defensa, en donde lo que va a hacer el sujeto es precisamente desplazar los sentimientos inconscientes, inconfesos, propios, que le es incapaz de soportar, mucho menos de concientizar, en otra persona o en otro objeto. Esto es lo que llamamos la proyección, concepto freudiano 1911 a 1913, desde la investigación del caso Schreber. Lacan, por su parte, va a coger también el término de proyección, pero no lo introduce en la paranoia como lo hace Freud con Schreber, porque ustedes recordarán que Lacan introduce el concepto de forclusión para hablar de la psicosis. Entonces él más bien dice que esto ocurre a nivel de las neurosis y sobre todo porque tiene que ver con el concepto de la relación del estadio del espejo, que es esta relación dual del sujeto con el yo en ese moi que será el otro en la imagen del espejo. Lacan dirá que la proyección efectivamente tiene que ver con lo que Freud ha conceptualizado y que es algo del orden de la insoportabilidad en el sujeto de hacerse cargo de sí mismo en esos conceptos de los sentimientos. ¿Por qué? Y Lacan dirá porque no son de acuerdo a los ideales del superyo. Entonces, si el comportamiento o la característica del rasgo que el sujeto tiene a nivel inconsciente no va acorde con lo que el sujeto tiene como ideal a nivel del superyo, entonces no lo puede ver. Y no lo puede ver en sí, tiene que ponerlo en otro lado. Entonces lo desplaza y lo proyecta a otro sujeto, a un tercero. Esto es precisamente de lo que yo quiero hablar en esto sobre la angustia femenina y precisamente en el momento en el que se confronta el deseo sexual. Ustedes deben de tener allá en México la noticia de que tenemos, como les dije al principio, 18 libros publicados. En este libro de El goce de lo imposible, obsesiones, hablamos mucho sobre situaciones del amor y del deseo. Y en este otro libro de Amor y Psicoanálisis, que lo recomiendo profundamente, hay un capítulo escrito por Néstor Brownstein en donde habla precisamente de la pulsión agresiva. Esto es hacia donde me voy a dirigir. Fíjense ustedes. Yo voy a hablar de dos casos clínicos importantes en donde voy a introducir esto que yo observo como un concepto enrevesado. El primer caso clínico le llamo entre la espada y la pared. Es una frase muy conocida allá en México y que también la usamos acá en España, y este paciente lo que va a venir a decirme va a terminar de alguna manera en esa frase entre la espada y la pared. Y el otro caso que traigo es una frase en donde la paciente lo que me dice es: él es el infiel, no yo. Basándome en estos dos casos, voy a intentar articular la proyección. Voy a introducirme primero en el primer caso. Es una chica, una mujer. Para empezar, bueno, decirles a ustedes que desde nuestro punto de vista psicoanalítico es complicado hablar de mujeres y hombres, porque ustedes ya deben de tener la sabiduría de conocer las fórmulas de la sexuación en Lacan, que las va a describir en el seminario 20. De todas maneras, aquí en el libro de Sexualidad y Maternidad
están también las fórmulas de la sexuación. Recuerden ustedes, en las fórmulas de la sexuación tenemos la parte de arriba, en donde viene el por qué se va a desarrollar después lo que Lacan dirá en estas fórmulas de la sexuación. Pero para que nos entendamos, tratemos de ver que tenemos por un lado la posición masculina y por el otro lado la posición femenina. Sabemos que la anatomía es destino, pero a nivel psicoanalítico la anatomía no hace la posición. Por lo tanto, ya sabemos que una persona que anatómicamente tenga cuerpo de hombre no necesariamente tiene una posición masculina. Yo voy a hablarles del caso en donde lo que introduzco como frase es él es infiel, no yo, que es una mujer anatómicamente hablando y está en posición femenina. ¿Qué es lo que nos interesa de las fórmulas de la sexuación? Pues que cuando una persona está en posición femenina, lo que resulta del sujeto es una la, recuerden ustedes, la mujer tachada. Esa la va a tener una flechita que va a ir hacia la posición masculina, buscando en la posición masculina el falo, el fi. Pero va a tener otra flechita en la misma posición femenina, en donde va a buscar un saber. Ese saber está también en la posición femenina. ¿Qué nos quiere decir Lacan con eso? Lo que nos quiere decir es que la posición femenina es más compleja que la posición masculina, porque tiene por un lado la necesidad en su deseo de ir hacia el lado masculino a encontrar algo, a lo que Lacan le va a denominar el falo, pero la posición masculina no le va a resolver del todo lo que tiene que ver con el deseo a la posición femenina. Entonces esta posición femenina tiene que ir a buscar del lado femenino algo, un resto, algo más. Lo que Lacan pone a nivel de las fórmulas es el significante del otro tachado. Eso de alguna manera lo que nos dice a nosotros en el estudio de las fórmulas de la sexuación es que hay algo, un resto, un enigma, una pregunta que cada persona, sujeto, posición femenina, se cuestiona y que lo va a intentar responder desde el lado femenino. Esto es algo muy importante, porque es de alguna manera lo que nos permite comprender que la posición femenina no es una posición generalizada, que tenemos que ir una por una y que no podemos decidir que el deseo y el amor que lo vive una determinada persona en posición femenina, lo va a vivir otra y otra y otra. Esto es lo que va a permitir que cada sujeto en posición femenina sea única. Pero yo sí me atrevo a decirles desde Lacan que en sí la posición femenina tiene una problemática similar, que sería el deseo de ser la única mujer en el amor para su pareja. En ese sentido se establece algo del orden de la unicidad, porque esa mujer, esa persona, ese sujeto en posición femenina, quiere encontrar ese lugar de ser amada en ese otro que elige como única. Y cuando esa situación de única no se da, existe un sufrimiento. Lacan dirá que una de las cosas más complicadas en el amor desde la posición femenina es justamente el momento de la pérdida, porque cuando se pierde la pareja de amor estando en posición femenina, lo que se pierde es tan grave que tiende a ser del orden de la angustia de la castración en la posición masculina. Dicho de otra manera, la angustia de castración en la posición masculina es lo mismo que la angustia de la pérdida del amor en la posición femenina, porque la angustia de castración equivale a la pérdida del amor. Entonces, allí podemos comprender por qué un sujeto en posición femenina sufre muchísimo más en la pérdida del amor que un sujeto en posición masculina.
y sufre en muchas ocasiones a nivel de la melancolía, a nivel del abismarse en esa angustia de castración que puede dirigir a la mujer en ese momento puntual a intentos de suicidio, a situaciones autodestructivas complejas como son las drogas, el alcohol e incluso lo que significa el fantasma de la prostitución, que es a donde yo me voy a introducir para poder hablar de la angustia que da el confrontar el deseo sexual. En el caso él era el infiel y no yo, lo que ocurre es que viene una mujer a mi consultorio con una queja bastante común hoy en día. Ella viene porque me dice que se ha dado cuenta que está teniendo una actitud anormal, me dice ella, con una obsesión intensa de estar revisando constantemente el móvil de su pareja. El móvil es el celular. No para de estar buscando y buscando en el celular de su pareja mensajes. Entonces me dice, yo en un principio lo veía como algo natural, pero últimamente me doy cuenta de que es una compulsión, empieza a ser una obsesión y ahora ya es un sin vivir porque constantemente estoy buscando, estoy yendo allí. Y yo digo, ¿y qué quieres encontrar? ¿Qué es lo que te impulsa? ¿Qué pasa? ¿Qué mensaje estás queriendo descubrir? Y ella entonces me dice que está con una certeza de que su chico le pone los cuernos. Y que lo único que quiere es descubrirlo, hacerlo constatarlo, tener la certeza en un mensaje del celular para poder confrontar a este chico en su infidelidad. Bueno, la cuestión es de que ella sigue revisando el móvil y nunca cae este mensaje de infidelidad. Logra ver a algunas amigas que tiene su pareja. Ella intenta ver en esos mensajes algo del orden sexual, pero en realidad la verdad es que no hay nada del orden sexual. Entonces ella empieza como a darse cuenta de que en realidad no hay nada, pero trata de todas maneras de decir seguramente lo borró, es que lo ha de haber eliminado, es que él debe de saber que yo estoy buscando y como él no quiere que yo me entere. Y trae toda una cosa muy imaginaria alrededor de esta obsesión que la embarga y que le hace sufrir. Un poco tiempo después del recorrido analítico, conforme va avanzando, de pronto hay un momento en donde yo le pregunto cuál ha sido su situación amorosa antes de este chico. Entonces ella me cuenta que cuando ella está en el bachillerato, acá en España, la preparatoria allá en México, ella ha tenido un exnovio, en ese momento un novio, al que ella ama mucho, y entonces están muy unidos, y ella se siente, es el primer amor de su vida, ella ha tenido con él encuentros sexuales importantes, es el primer hombre con el que ella ha tenido sexo, lo recuerda con mucho amor, lo recuerda con mucha nostalgia, me habla de él como un hombre muy importante en su vida, un poco también, yo noto en la clínica analítica esta cosa de muchas mujeres que me dicen, es que ya no hay hombres, ¿saben? Esta frase es muy popular en nuestra clínica del amor actual, en donde mujeres vienen y dicen, es que ya no hay hombres como los de antes o no hay hombres como yo lo estoy esperando o imaginando. Hay como esto que les hablo yo con la caída de este gran otro que tiene que ver con la caída de Dios, que tiene que ver con la caída de los ideales, que tiene que ver también con la caída del padre propio, de la familia, del tótem. Es como antes había un ideal, alguien como a quien aprender, asirse, agarrarse, sostenerse, y ahora este hombre, este gran otro, ya no hay, y entonces está caído y ya no hay hombres, ya no hay ninguno que esté a la altura de alguna manera, el ideal que cada mujer o que cada sujeto se establece como un valor o como un ideal. Entonces ella me dice eso, me dice, el hombre, mi novio del bachillerato, era un hombre
maravilloso. Y el que tengo ahora, mi pareja de ahora, pues no le llega ni a los talones a aquel chico. Y entonces, bueno, ella empieza a darse cuenta de que han terminado porque el padre del chico no quería a esa chica, a mi analizante, para su hijo. El padre tenía deseos de que su hijo se casara con una chica de mejor estatus económico, universitario y social del que tiene mi paciente. Entonces, efectivamente, el hijo hace caso a los padres, termina con mi paciente y se enamora de una chica de otro estrato social superior al de mi paciente y termina casándose con ella. Entonces mi paciente se queda siempre como con esa espinita metida dentro. La cuestión es que cuando ella empieza con la obsesión del móvil y que mi chico está haciéndome infiel, pues entonces ella me dice, fíjate que ahora he encontrado la manera de encontrarme con mi exnovio y estoy chateando con él. Entonces ella empieza a chatear con el exnovio y empieza a chatear con él y empiezan a ser confidentes y entonces ella empieza a decirle pues todo lo que le está pasando actualmente en su vida y resulta pues el exnovio de confidente pasa a ser amigo y de amigo pasa a ser amante. Y entonces ella viene un día y me dice, bueno, que quede muy claro, el infiel es mi pareja. Yo estoy teniendo sexo con mi exnovio porque él es el infiel. Pero hay algo ahí en donde ella se da cuenta de que en realidad ella no ha tenido la certeza de que su pareja le es infiel, de que en realidad es un imaginario que se ha montado de que es infiel y que algo está ocurriendo en ella. Entonces ahí es donde yo les digo que hay algo en el análisis interesante del orden como de lo retorcido, como de lo embrollado, porque es como el momento en el que el sujeto mismo, a través del recorrido analítico, de pronto se da cuenta, en España diríamos como que es pillado por ella misma. Es como que ella se pilla a ella misma, es como cacharse en México, como que ella se cacha a ella misma de que hay un engaño, aquí. Entonces, cuando ella puede empezar a tener la posibilidad de verlo, y es allí donde me parece importante introducir estas sesiones de supervisión que a mí me hicieron tanto bien en su momento en relación a la proyección, porque yo recuerdo que mi analista supervisor siempre me decía, hay que tener siempre mucho cuidado a la hora de la proyección, porque cuando el sujeto no está preparado, entonces de pronto una interpretación que llamaríamos desde Freud salvaje, no silvestre, salvaje, podría de alguna manera dañar más al sujeto que en realidad revelarle el contenido inconsciente. Entonces hay como que esperar a que tenga su momento ese sujeto. Por eso a veces el análisis tiende a tener un espacio largo de tiempo. No necesariamente el tiempo de comprensión es el mismo para todos los sujetos. Hay que ir viendo cómo ese sujeto puede en un momento determinado soportar una interpretación. La cuestión es que este sujeto en especial y en particular llegó su momento de comprensión. Llegó un momento en el que después de estar teniendo sexo con el exnovio un tiempo largo, en el que estuvo amante del exnovio, las obsesiones a nivel de los mensajes del móvil de su pareja ya habían perdido importancia para ella y ahora lo que estaba en juego era su deseo. Era confrontar desde la posición femenina el deseo sexual que ella siente por ese hombre que no es su marido, que fue su exnovio en el bachillerato y por el que sigue teniendo una pulsión sexual importante
incontrolable, no puede evitarla, pero le hace sentir sumamente culpable. Entonces ella poco a poco empieza a darse cuenta. Pero ¿en qué momento? Fíjense, es lo que me parece importante introducir, el momento en el que la analizante logra visualizar que toda la situación de la obsesión a nivel del móvil era una especie de mecanismo de defensa, de proyección, yo creo que ahí pueden ustedes ver muy bien, en donde los propios deseos sexuales inconscientes de ella, de acostarse con alguien que no es su marido, lo proyecta en el marido, lo culpa para poder tener el pretexto de pasar al acto un deseo que tiene ella. ¿Por qué no puede hacerlo de otra manera? ¿Por qué una mujer o un sujeto en posición femenina no le es posible pasar al acto el deseo sexual sin anestesia, diríamos, sin filtro? ¿Por qué confrontar el deseo sexual le es tan angustiante? Creo que eso es precisamente lo que diferencia la clínica del amor en la posición masculina y en la posición femenina. De entrada sabemos desde Freud que la posición masculina muchas veces tiene la estructura obsesiva y, como ustedes recordarán, los obsesivos tienen una dualidad a nivel de su corriente amorosa y su corriente sexual. Entonces tiene una bipartición en donde de alguna manera la corriente amorosa va hacia la que va a ser la mujer amada. Generalmente se le ensalza, se le sube a un pedestal, generalmente es la madre de sus hijos, la esposa, la mujer que va a ocupar el sitio de la ley, el sitio del respeto, de la corriente de la ternura. De alguna manera, desde el punto de vista religioso, diríamos la María, la Virgen María, con esta imagen idónea, con el niño. Entonces hay como toda un aura virginal alrededor de esta mujer que el obsesivo endiosa, que el obsesivo la sube, la idealiza en ese pedestal. Pero, lamentablemente, la corriente sexual, propiamente dicha, el deseo, digamos, descarnado del obsesivo, no está en esa mujer virginal. Él mismo se desespera porque su deseo sexual está puesto en una mujer, vamos a decir desde el punto de vista analítico, mujer objeto. Sabemos que para poder acceder al deseo es importante y necesario poder colocar al sujeto en el lugar de objeto, tanto para el hombre como para la mujer. No obstante, el sujeto en posición masculina le es complicado colocar a la mujer que está idealizada en el sitio virginal de la corriente amorosa en el mismo sitio de la mujer objeto. Porque de alguna manera hay algo del orden de la desvalorización. Tengo de alguna manera que tirar el objeto amoroso a un lugar de objeto, mujer objeto, para poder disfrutar sexualmente y gozar de esa mujer. Y si no logro colocarla en ese sitio, que para que nos entendamos desde Freud es el lugar que tiene la función de la puta, si no puedo poner al amor de mi vida en el lugar de la puta, no puedo entonces acceder al goce sexual, porque la posición masculina necesita degradar para de alguna manera obtener ese placer. Esta es una de las características importantes en la clínica de la neurosis obsesiva con la que nos confrontamos todos los días con sujetos en posición masculina que desean amar a sus esposas o a las mujeres en función de pareja o a las mujeres en función de madres, pero a través del tiempo va pasando el tiempo de la seducción, del noviazgo, y entonces los hombres se dan cuenta de que ya no sienten igual el deseo sexual por esas mujeres. Hay un cambio
como decíamos al principio, esta parte dinámica del deseo, en donde va a haber un cambio porque el que la mujer se convierte en la esposa, en la pareja, en la madre de los hijos, hace que haya una variación a nivel de la psique humana y el hombre entonces de pronto despierta una mañana sintiendo que ya no hay deseo por esa mujer y que tiene deseo por otra. Y generalmente esa otra, obviamente, está colocada en el sitio de la mujer objeto de deseo. Es una complicación importante en la clínica del amor porque normalmente nos encontramos con la idea de que los sujetos, tanto en posición masculina como femenina, desearían como ideal poder amar y desear a la misma persona. Pero esto a nivel de la clínica nos hace ver que es todo un recorrido analítico a hacer para que esto se pueda dar. Yo no puedo decir que es un imposible, porque yo he encontrado sujetos que en el recorrido analítico logran de alguna manera construir lo que llamamos nuevos amores, una nueva manera de amar, para poder acceder precisamente a tener amor y deseo en la misma pareja y por años consecutivos. Pero no es una situación muy fácil y no es algo sin esfuerzo. Se necesita un recorrido analítico para que eso ocurra. Probablemente los jóvenes, quiero decir de menos de 40 años, les sea un poco difícil entender eso porque están teniendo relaciones amorosas en el inicio. Entonces llevan 1 año, 2 años, 3, 5 y de alguna manera piensan que eso va a seguir así. Pero cuando un sujeto de pronto tiene 30 años con una misma pareja, es cuando podemos saber si eso realmente puede llegar a escribirse en una realidad de esa manera. Si realmente se puede conservar el deseo sexual en la misma pareja después de tener muchos años recorriendo con ella. Porque vemos divorcios, luego hay otra pareja nueva, luego otra vez otra separación, luego otra pareja nueva. Y yo lo que un poco quiero plantear aquí es que es posible que con una misma pareja se puede establecer eso. Pero yo considero que nunca fuera de un tratamiento analítico. Porque fíjense ustedes, lo que nosotros tenemos como ejemplo de parejas que duran muchos años es precisamente parejas que en palabras de mis analizantes de España, son personas que no se soportan a sí mismas, que siguen juntas, 30 años, 40, 50, bodas de oro, pero lo que hay allí no tiene nada que ver ni con el amor y mucho menos con el deseo. Entonces no se trata de estar juntos, se trata de poder convivir y tener una relación de pareja por varios años y lograr establecer esto que podemos adentrarnos, arriesgarnos a llamar una nueva manera de amar, una forma distinta que no es una receta de cocina, que cada sujeto tendrá que construirlo en su propio análisis y que de alguna manera yo intentaré darle voz a mi analizante en este caso que intento transmitir. Hay un momento en el que ella se ve confrontada a que efectivamente ella tenía deseo de acostarse con el exnovio y que ha utilizado un mecanismo de defensa para culpar a su pareja de infiel cuando no lo es, para poder acostarse con el chico que ella tiene deseo de hacer. Cuando logra ver eso, entonces hay una especie como de desfundamiento, diría yo, porque entra una crisis existencial para ella en donde se confronta con la función de la puta. Ella me dice, si mi chico se diera cuenta, si él fuera el que estuviera ahora obsesionado por mi móvil y empezara a ver los chats que yo tengo con mi exnovio, si supiera que efectivamente yo he tenido sexo con otro hombre, ¿cómo lo viviría cuando he sido yo la que lo ha acusado? Entonces entra en un momento de crisis importante, pero sostenida en el tratamiento, tratando de encontrar
solución a lo que le está ocurriendo. Entonces llega un momento en el que hay lo que yo llamaré la caída del ideal. Eso me parece que ha sido fantástico en este caso para transmitir. Viene la caída del ideal del exnovio. Una maravilla. En el momento en el que la chica pasa al acto, no se queda con el imaginario de, ay, ¿qué pasaría si yo vuelvo a ver al chico, me vuelvo a acostar con el chico? Es que seguramente será maravilloso, es que seguramente él es el hombre de mi vida, el amor de mi vida, sino que lo pasa al acto y entonces ocurre lo que ocurre casi siempre cuando confrontamos un deseo y lo pasamos al acto. Como diría Oscar Wilde, de alguna manera nos introducimos en ser consumidos por ese deseo, en tener el riesgo de ir allí y hacerlo. ¿Cómo puede salir del closet ese deseo? ¿Cómo puede encontrar la posibilidad de tener voz? Algo que para ella, con sus valores, con sus creencias, con una abuela que viene de la época del franquismo en España, en donde ha habido una creencia religiosa muy importante, donde ella ha sido una chica muy religiosa, de ir a misa todos los domingos, de comulgar todos los viernes primero de cada mes, y de pronto encontrarse con esta vergüenza de su propio deseo, esta cosa que en España llaman guarra, la sucia, su deseo sexual desbordado de esa manera, enfrente de un espejo que la mira con desprecio. Entonces, en ese momento, creo que es importante en la transferencia poder sostener el desprecio. ¿De dónde viene la mirada de desprecio que ella piensa que tiene encima? ¿Quién la mira con desprecio por ir a acostarse con el exnovio? ¿Por qué tendría que ser algo tan negativo, tan malo, tan terrible? ¿Por qué ella tendría que ser tan zorra, tan puta y tan maldita? Y de alguna manera en el tratamiento, el poder confrontar que como humana tiene el derecho de optar, de decidir. Ella es quien tiene que decidir si hace o no lo hace. Pero si ella ha decidido hacerlo, entonces, de alguna manera hay algo del orden del sostener el deseo, ese riesgo que ella corre, para ver qué pasa después. Y en este caso en particular, lo que pasó después es que cae el exnovio. Hay un momento en el que ella, además del sexo, porque no es todo en una relación, por supuesto, ella empieza a tener conversaciones con ese chico, a hablar con él, a darse cuenta de que en realidad lo que los une no es lo que ella creía, a darse cuenta de que en realidad si ella se hubiese casado con ese chico en el bachillerato, probablemente hoy en día estaría divorciada porque efectivamente la cuna de ese chico, las ideas de ese chico, las ideas de la familia de ese chico son completamente incongruentes con lo que ella ha devenido como sujeto hoy en día. Entonces, al caer el chico, viene un momento de liberación y ella empieza a darse cuenta de que esta infidelidad de alguna manera empieza a acercarla a su pareja. Y entonces empieza a encontrar una nueva manera de ver a su propia pareja. Es esta comparación que logra hacer que le permite mirar con otros ojos a su hombre. Es la confrontación ante ese deseo sexual que la abismaba en algo terrible, lo que le permite liberarse de estos significantes atroces en una posición femenina que son precisamente el de la puta, el de la mala mujer, el de la guarra, y de alguna manera la rescata, la sube a otro lugar. Y entonces ella, en un momento determinado, me dice en el análisis una frase muy linda que es: mira, gracias al psicoanálisis estoy volviendo a enamorarme de mi pareja de siempre. Y a mí me pareció que era
la manera puntual de ella de decir: estoy, gracias al psicoanálisis, escribiendo nuevamente una historia de amor, basada en algo mucho más, diré yo, realista, porque algo del orden de lo real ha quedado develado. Algo del orden de atravesamiento, de cruzar esto que tiene que ver con el velo, ha quedado allí descifrado. Y el otro caso que les traigo es una posición femenina, pero con cuerpo de hombre. A este caso le llamo entre la espada y la pared, porque es la frase que me dice el chico cuando llega conmigo. Él es un chico que viene también de un pueblecito de Toledo, es también pueblos bastante profundos acá en España, y con eso lo que quiero decir es que la idiosincrasia es bastante cerrada. Entonces no hay mucha apertura. Yo me encuentro con un hombre, anatómicamente hablando, que tiene una psique femenina. Para él es muy importante hacer coincidir el amor con el deseo. Él me dice que nunca en su vida ha ido a lo que aquí en España se le conoce como puticlub. Él nunca ha tenido relación con prostitutas, ni ha pagado por sexo. Él mira todo eso como algo de enfermedad, de personas que no tienen una evolución. Su mente está bastante colocada en posición femenina, en el sentido de intentar ir a buscar a la posición masculina algo del orden del falo, que es lo que él intenta encontrar en la chica con la que él está, pero también en el lado femenino él tiene sus preguntas que se hace a sí mismo de su propia estructura, porque hay algunos momentos donde me dice: yo me doy cuenta que siendo hombre yo no tengo una posición muy masculina que digamos. Yo he tenido siempre un rol muy femenino, me gustan mucho las cosas de la casa, me gusta mucho, por ejemplo, a nivel de los hijos, él es el que se hace cargo, él es el que los lleva al colegio, los recoge, les da de comer. Él, en palabras de él, literal, me dice: yo tengo una posición bastante maternal, me dice él. La cuestión es que lo que me parece interesante es que en su historia familiar él tiene una hermana, y la hermana ha sido una especie como de, por decirlo de esta manera, como la consentida de esta familia. Habían tenido varios hombres y de pronto llega una mujer. Entonces los hombres son como otro hombre, y cuando llega la mujer es como la algarabía en la historia familiar de él. Entonces la hermana es una especie de falo de padre y de madre que la tienen endiosada en esta familia. La hermana sale, en palabras de mi paciente, muy guapa. Él dice que es muy, acá en España se utiliza la palabra resultona, cuando una persona es guapa, es atractiva y tiene como mucho ligue, mucho pegue con el sexo opuesto o con las parejas. Y entonces su hermana es de estas, es una chica muy guapa que ha tenido muchos novios, es una chica que ha tenido un destino en donde todo le ha salido bien, y a nivel laboral ella se dedica a lo mismo que él, pero ella es muy, en España se usa la palabra cojonuda en lo que hace. Entonces es una chica que pues tira para adelante en todo. En su empresa donde ella trabaja la ponen como lo máximo. Siempre cuando estudió tuvo todas las calificaciones altas. Y mi paciente era pues medio, no era malo, pero no era bueno. Entonces se establece una relación muy de competencia con su hermana. Entonces lo que quiero hacer hincapié es en la cuestión de los dos géneros. Tenemos aquí el género femenino en ventaja en relación al género masculino a nivel de la historia familiar. Entonces, bueno, el chico se casa con una chica con los rasgos absolutamente idénticos al hermano. Entonces es una chica mucho más guapa que él, que he de decir que él no es feo, pero bueno, la chica es mucho más guapa que él.
mucho más resultona, es una chica muy sociable, bueno, le pone todos los adjetivos positivos, dice que es muy sociable, que es extrovertida, que es guapa, que es carismática, que todo lo hace bien, que cocina de maravilla, que es una madre perfecta, que su padre la quiere, su madre la quiere, sus hermanos la quieren, todo el mundo la quiere, bueno, es así, como que no le ve la tacha por ningún lado. Y él, comparado con ella, pues es un chico que tiene sus fallas, porque por ejemplo él me dice, siempre que me habla de ella, me dice, ella es más guapa que yo, por ejemplo, ella es más brillante que yo, ella es más inteligente que yo, ella es mejor madre que yo, siempre esta es la comparación. Entonces él siempre queda pues por debajo. En algún momento en el recorrido analítico va a haber la posibilidad de que él corra un poquito el velo y mire que está hablando de su hermana. Pero mientras ese momento llega, la cuestión es que lo que tenemos es que él empieza a tener una especie de necesidad, diría yo, obsesiva, de, en palabras de España, joderle la vida a la esposa. Es decir, le pone zancadillas constantemente. Entonces, que la esposa, por ejemplo, va a tener un evento, él obstaculiza. Desde pequeños detalles tontos, como por ejemplo que se enferma, de pronto le da un problema de gripe, o le da un problema de estómago, o le da un problema de migraña, algo del orden del síntoma físico, y entonces ella no puede ir. En otros momentos, cuando ella habla en su empresa o dice algo, como trabajan juntos, entonces él o se le cae algo o la interrumpe, que se nota precisamente que está haciendo, ya saben, lo que llamamos lapsus, lo que llamamos pues estas revelaciones a nivel inconsciente que no podemos evitar cuando tienes, en este caso, una gran envidia hacia su chica y no puede con ello, entonces no quiere que su chica surja, porque le tiene envidia, porque está teniendo un conflicto. Entonces hay un momento en donde al hablar de esto, él logra visualizar que efectivamente hay un momento donde me dice, sabes, de pronto creo que soy yo el que está obstaculizándola, pero no sé, no puede ser, pues yo la adoro. Entonces, claro, ahí empieza él a ver. Y entonces es el momento de entrar en esto que volvemos a llamar el mecanismo de la proyección, esta cosa delicada en el tratamiento analítico, porque el engaño es un engaño que se hace él a sí mismo. Él tiene una serie de síntomas, una serie de problemáticas de sufrimiento propio grande, pero porque no logra darse cuenta que lo que está haciendo es dañar a su esposa y que no lo quiere hacer, vamos a ser a bien decirlo, una parte de él no lo quiere hacer, pero otra parte de él sí. La parte de él que no tiene todavía la posibilidad de hacerse consciente, la parte de él en donde él se siente de menos, donde se siente herido, dañado por sus padres, por su historia, por todo lo que le ha ocurrido, esa parte que no ha salido aún, quiere dañarla, porque proyecta la hermana y todo el bullying que la hermana le hace cuando él es niño, que empieza a salir en el análisis. Entonces de pronto me dice, sabes que cuando yo era niño, mi hermana, él era muy orejón, entonces la hermana hacía un círculo, un dibujo y ponía las orejas enormes y él era pequeñito y entonces lloraba porque lo ponía como un Dumbo y para él era insoportable y la hermana se reía y tenía estas actitudes crueles que existen siempre en todas las historias familiares, cada uno le toca vivir la suya, y entonces estas cosas que él tiene allí reprimidas contra la hermana se proyectan de alguna manera con esta pareja y hace que él tenga lo que llamamos una ambivalencia. La ambivalencia en el amor, la ambivalencia entre el deseo y el amor. Entonces hay un momento que es muy importante porque
es un momento en donde él entra a tener una infidelidad porque conoce una chica que no es tan guapa como su esposa y de alguna manera él siente un control enorme sobre esta nueva chica y me dice, no sabes el gusto que da poder tener el control en una relación. Entonces él empieza a darse cuenta como con una chica que él considera superior a él, el control imaginario, por supuesto, control que él ha otorgado, por supuesto, pero lo tiene la chica. Y son pequeños detalles tontos, como por ejemplo me dice, o sea, nunca he hecho el amor estando yo encima. Siempre yo he estado abajo. Con esta nueva, él está encima. Entonces son desde estos pequeños momentos en donde él empieza a tener como un lugar activo, tanto a nivel sexual como a nivel de la relación con la pareja. En este caso particular, él termina separándose de esta chica, su esposa, porque él llega a la conclusión de que no está hecho para que le hagan sentir de menos. Él llega a la conclusión de que en su deseo, su verdadero deseo, ya analizado, digamos así, es de él poder tener las riendas de una relación. Y me dice, porque yo al controlar, al yo ser el que está por encima, no daño. Porque como he estado por debajo, yo sé lo que es dañar. En cambio, las personas que han estado siempre por encima, dañan aunque no quieran. Entonces, en este tratamiento lo que tenemos es que él empieza a darse cuenta todo lo que él ha sufrido de daño de parte de esta mujer y que él no veía, pero él de alguna manera inconscientemente la bloqueaba, la obstaculizaba, la dañaba, aunque no era su intención, porque fíjense cómo a nivel de esto que le llamo yo enrevesado, lo que se jugaba era que había un deseo que quería ser liberado. En este caso particular, esa liberación era encontrar la posibilidad de él ser el que estuviera como el preferido en la historia y no como el no preferido. Y de alguna manera, al colocarse allí, en sus palabras, me dice, porque yo nunca haré a ella, la nueva pareja de amor, sentir como a mí me hizo sentir siempre mi hermano o la primera esposa. Entonces, con estos dos casos creo que queda de alguna manera transmitido la angustia que siente un sujeto en el recorrido analítico cuando es confrontado al deseo sexual estando en posición femenina. Digamos que tenemos que rescatar que lo importante en la angustia a nivel femenino tiene que ver con lo que llama Freud la angustia de castración. Y la angustia de castración en los sujetos en posición femenina está vinculada siempre al amor, la pérdida del amor. En el momento en el que el sujeto femenino se ve confrontado a la mirada de desprecio del otro al que él ha colocado en el sitio de ese otro que tendría que amarlo, le es insoportable sentir que lo pierde. Porque Lacan dirá que el sujeto femenino, cuando pierde el amor, lo que pierde es el lugar que tenía ese sujeto en la persona. Lo que pierde en el amor es la solución que se las ingenió, que se apañó para cubrir la falta en ser, para cubrir el vacío. Entonces, si se pierde el amor, hay un desfundamiento del ser que abisma al sujeto femenino a la autodestrucción. Muchas gracias.